Mi nombre es Sebastián Veras, soy el técnico de mecatrónica. Mi matrícula es 2025-0491. Este es un juego de ajedrez válido como parcial segundo de programación para mecatrónicos. En este juego utilizamos lo que fueron estructuras de datos, arreglos, punteros, huella dinámica y también fue configurado para que se pueda utilizar en CMD con los símbolos de UTF-8. Este juego tiene algoritmos que fueron investigados por fuera para poder ser implementados. Es un juego por coordenadas, por turno, blanco y negro. A continuación les voy a explicar mi código, espero que les guste. Okay. Aquí podemos ver las bibliotecas que utilizamos, que fue como el lockup.h, que es para lo que es utilizar las fichas de UTF-8. También tenemos el ctype, que se utiliza para ver si algún carácter cumple con una propiedad en específica. Tenemos el string, el stbool, que es para funciones booleanas, ya que no es de manera no tienen en la raíz, no puede utilizarse lo que son este tipo de datos. Aquí podemos ver las estructuras de datos que utilicé, como casilla cuando la casilla está vacía, y las piezas como peón, caballo, alfil, torre y rey. Aquí podemos ver el nombre de esta estructura, que es tipo de dato. Aquí podemos ver otro, que es cuando los colores de las piezas, cuando tiene sin color, que se utiliza con casilla para ver si esa casilla está vacía y no hay ninguna pieza en ella. También tenemos el blanco y el negro de los dos equipos que se encuentran. Aquí podemos ver que utilicé una typedef enum para poder cambiar lo que es la sobreescritura y poder ponerle, por ejemplo, color de pieza. Yo voy a poner color de pieza es igual en su sinónimo, es color jugador actual. También tenemos la typeStruct, que es para tipo de pieza, y color de pieza, donde se engloban las dos anteriores. Y entonces se llama pieza porque una pieza tiene esas dos características, que sea un tipo en específico y su color. Aquí podemos ver lo que es para el movimiento y poder hacerlo con coordenadas, donde se define la fila de origen y columna de origen de esa ficha y hacia dónde va. Por eso tiene columna de origen y columna de destino, fila de origen y fila de destino. Aquí definí el tamaño del tablero. Aquí podemos ver, como dice que el tablero va a ser 8 por 8, por eso significa tamaño 8 y el otro 8. Entonces significa 8 filas, 8 columnas. Aquí podemos ver todas las funciones que yo puse, como inicializar el tablero, donde se va a inicializar todas las fichas para no haya ningún fallo y que cuando uno imprima el tablero, entonces todas las fichas aparezcan de manera correcta. Aquí imprimimos el tablero con sus columnas, sus filas y sus fichas. Aquí es para obtener dónde está la ficha en ese momento. Y aquí, que es establecer en, que es lo que se utiliza para moverla hacia ese punto que yo le ponga. También tenemos lo que es parcial la coordenada, que es para dividirla y saber hacia qué coordenada yo me refiero. Si por ejemplo es E2, él puede parcial decir, ok, es columna 2, fila, columna E, fila 2. También tenemos lo que es el obtener movimiento, donde ese se utiliza para obtener el movimiento que el jugador quiere y después parciarlo. Entonces después las dos funciones de arriba hacen que se pueda mover hacia esa casilla. Es muy importante saber que cada función tiene algunos parámetros, como por ejemplo obtener el movimiento que tiene el color, para saber qué color es, quién que lo está moviendo y saber qué ficha mover, cuál es el movimiento que va a hacer de salida, y tiene un control de error para si algún movimiento no es legal, se lo diga al jugador el último error que se pudo identificar y el jugador pueda decir, ok,
no es válido y lo vuelvo a hacer. También tenemos lo que es si la casilla es válida, o sea, si está vacía y se puede mover, o si se puede atacar, que ya se sería con esta, que es casilla atacada. También tenemos lo que es algo muy importante, porque este juego la principal ficha es el rey, por lo que tengo algunas funciones que es para encontrar la posición del rey, y si el rey está en jaque, y si el rey estuviera en jaque después de ese movimiento. También tenemos aquí para definir las leyes de cada ficha, saber si se puede realizar ese movimiento, esta de aquí, y también si el movimiento legal que debe de hacer. También aquí identifica si puede ser legal, entonces ok, el jugador puede hacerlo. Y ya que verifica si el juego fue terminado, entonces ahí ya se termina el juego y te dice fue jaque mate o ahogado, que significa que ya no quedan movimientos por hacer, no puedes hacer más movimientos. Aquí podemos ver, como ya dije, inicializar el tablero, donde va cargando el tablero hasta que llegue a lo que es 8×8. Tiene dos ciclos, un for con F de fila y C de columna. También tenemos un tablero donde se pone tipo casilla, porque hasta ahora no sabemos cuáles fichas que van, y sin color. Ya después entonces se vuelve a hacer un for con columnas, donde se va poniendo qué ficha va, cuál es el color de esa ficha, y también definiendo fila y columna. Mira aquí. Ajá. También tenemos la función de imprimir, donde imprimo cuál es la columna, porque va de la A hasta la H. También hago un ciclo para las filas, y esto funciona, este for de aquí, para cuando se quiera poner las columnas, esas separadores que se ponen en la esquina. Entonces ahí se va poniendo para saber hasta dónde llega el tablero. Aquí ya se ponen lo que es el símbolo de cada ficha. Por ejemplo, puede ser en case del peón, el carácter de esa pieza va a ser en el tablero por fila y esa columna color blanco, que es este color. Entonces si es negro te va a aparecer esa. Esto es con el UTF-8. También la casilla, para que tú sepas que eso está vacío, entonces aparece vacío. Y un default, que fue una recomendación que pude encontrar, donde es, si no se encuentra si es casilla o un tipo de ficha, te va a poner esos dos signos de interrogación. Aquí se va a imprimir, se va imprimiendo cada ficha donde corresponde, y aquí otra vez vuelve a hacer lo mismo de arriba, ese separador, para determinar que terminó lo que es nuestro tablero. Aquí se vuelve a hacer otra vez, pero de abajo, porque este es arriba. Aquí tenemos para obtener lo que es la pieza, que aquí se obtiene del tablero. O sea, en el tablero ya identifica, ok, este es el tablero, y te identifica, por ejemplo, F, y la C, la columna, donde se pone el otro dígito. Aquí establece que en ese espacio de fila y columna va esa pieza, que es la que usted ponga cuando ponga la coordenada. También tengo lo que es parcial la coordenada, donde tengo unos if y unas constantes, donde dice que ese puntero de cadena de la coordenada, fila y columna, es a donde se va, donde se identifica que está la ficha o a donde se va a mover. Esto me dice que debe de tener lo que es 2 dígitos. Si no tiene 2 dígitos, entonces eso es falso, no se puede. Entonces aquí dice que el carácter de la columna debe de ser en minúscula, por eso tengo el tallword, para que si es mayúscula se ponga minúscula, y si hay algún dígito o está minúscula se queda igual. También tengo lo que es el carácter de la fila, que debe de ser un número, esa es la cadena de coordenada.
aquí donde debe de decir que el carácter de la columna debe ser de A a H. Si es distinto a eso, entonces es falso. Y si es distinto aquí también, porque aquí es con alfa, is a alfa, que significa que es un carácter, no un dígito. Y si es distinto de 1 a 8 en dígito, entonces también es falso. Aquí lo que tenemos es que si es igual a las condiciones de allá arriba, si es de A a H, el puntero, eso que tú escribiste en ese espacio de la memoria, entonces te va a decir que es true y se parsea el carácter, la coordenada se parsea. Entonces después, ya que tenemos la función de arriba, vamos a obtener movimiento del jugador, donde aquí obtenemos qué color es el jugador, cuál es el movimiento de salida, cuál fue el que pusiste. Entonces ponemos un buffer de entrada, la cadena que entraste, porque aquí engloba todo, ahí engloba la de entrada y la de salida. Entonces aquí es solamente lo de origen, por ejemplo A2, y salida que es destino, aquí cadena de destino, que es punto, que es char, las 2, las 3. Tú lo que vas a poner es hacia dónde vas a moverlo, si es válido. Entonces, si como es válido, lo que va a pasar es que te va a mover a ese lugar. Pero déjenme seguir explicando más el código. Aquí tenemos el control de errores. Como no sabemos si hay un error, lo único que se está inicializando ahí es la variable, el mensaje del error y el buffer del size. Para que ese buffer size que tiene, ese arreglo que está definido, se inicialice y se pueda guardar, pueda tener un espacio definido. Aquí está en vacío porque no hay ningún error todavía, no se ha leído nada. Aquí lo único que te va a imprimir es que depende de tu color, él valida y te dice que ponga tu coordenada de inicio y de destino. Va a ver cuál es tu color actual, si eres blanco te pone blanco y si no entonces te pone negro. Ok, aquí con el buffer de entrada lo que hace es que ve, ok, son 5. Porque pusiste E2 espacio E4 y ahí entonces termina, porque eso tiene que tener un 0 para que termine, porque si no va a seguir y puede que te dé un error porque coja memoria, o sea no sepa hasta dónde debe de terminar, y ahí ya cuando tiene el buffer de entrada completo se divide con lo de arriba. Aquí especifica cómo debe de ser el formato de la coordenada, debe de ser una columna, una fila. A, o sea, una consonante, una letra, mejor dicho, un carácter y un dígito. Aquí también tenemos que si no se puede identificar o no es correcto el formato de la coordenada de origen, entonces lo que va a pasar es que te va a decir que eso no es posible y te va a dar un false y te va a decir que coordenada de origen es incorrecta. Igualmente aquí si es de destino, si el error no hay ningún error, entonces te va a decir que es correcto y te va a dejar pasar. Aquí lo que vemos es que si la casilla donde uno quiere moverse o si la casilla donde uno quiere moverse está dentro del tablero, o donde está la pieza está dentro del tablero, te va a decir que es una casilla válida. Aquí tenemos donde encontrar lo que es el rey, que hacemos buscar entre las filas y columnas de nuestro tablero hasta encontrar el tipo de ficha que sea igual a rey con color del rey, y ponemos lo que es un puntero en fila, un puntero llamado fila rey, que es igual a la fila, y un puntero columna rey que es igual a la columna y la fila donde se encontró nuestro rey. Es igual a true, y si no pasa, entonces es false, porque no se puede encontrar. Aquí tenemos lo que es la casilla atacada, donde definimos lo que es algunos movimientos de nuestras piezas, como el movimiento del caballo, donde se mueve en forma de L,
Aquí podemos ver donde se suma la fila, uno pone con el movimiento del caballo y te va a decir que si ese movimiento que tú estás introduciendo es válido, entonces te va a decir que sí se puede atacar. Abajo podemos ver cuando una casilla o un jugador fue atacado por lo que es un peón, que se dice que el peón puede atacar una casilla diagonal de los dos lados, depende si es negro o si es blanco. Si es blanco es hacia arriba y si es negro es hacia abajo. También tenemos los movimientos del rey. El rey se puede mover en 8, o sea, a su alrededor. Aquí lo definimos con la fila y los movimientos del rey que ya declaramos arriba. Se le va sumando. Y su columna también. Es una validación. Si dice que la casilla es válida, en fila y en columna, entonces se obtiene el tipo de ficha que es del rey y se obtiene el color del atacante, que aquí debe del rey, o sea, el color del atacante del rey. Direcciones rectas, cuáles pueden ser las direcciones que se pueden en dirección, cuáles son movimientos que se pueden en dirección recta, perdón. Que ese tipo de movimiento lo hace lo que es la torre y la reina. La reina se puede mover como una torre o como un alfil, si en diagonal, como un alfil puede coger un tablero completo en diagonal, o como una torre que puede ser horizontal o vertical. Aquí podemos como se define lo que es los movimientos diagonales y se van sumando, es decir, con un ciclo, y se debe de verificar con cuánto es el tamaño del tablero para ver hasta dónde llega y si es válido la coordenada que usted puso en diagonal y puede llegar hasta ahí, y si la casilla es válida hasta ahí. Por eso se ve y se hace una sumatoria de la fila que se tienen más la dirección que usted le va a poner y a cuántos pasos. Y se verifica si la casilla es válida. Y también se verifica si hay algún jugador ahí, porque si no hay ningún jugador, ninguna ficha, entonces eso ya no es una casilla atacada, solo es un movimiento. Y te dice cuáles son los que pueden moverse ahí, así, que pueden atacar así, que son el alfil y la reina. Si no pasa, entonces es falso esta parte de atacar en diagonal. Aquí podemos ver lo que es la función del rey está en jaque. Se debe ver la fila y la columna donde está el rey. Si no se encuentra el rey, con la función en contraposición del rey, entonces te va a decir que ese rey del color, el rey que no se encuentra, no está en el tablero. Entonces dice, ok, no se puede hacer jaque, no está ese rey, o sea, ya terminó. Y aquí te dice que una validación para saber cuál es el oponente del rey, que así que funciona lo de color oponente. Él ve, ok, el rey es blanco, entonces su oponente debe ser negro. Y te va a decir que el rey está siendo atacado con casilla atacada en la fila del rey, columna del rey y el color del oponente. Okay. Con esta función vemos si el rey estuviera en jaque después del movimiento. Se verifica lo que es el tablero original con todo de manera default y se ve el tablero que tenemos ahora. Ese es el tablero que se pone el tablero original de normal y es igual al tablero que tenemos en ese momento. También se verifica la ficha que se va a mover, la ficha que se va a poner y también hace como una estructura temporal donde te dice el movimiento que se va a hacer y pone esa ficha vacía donde estuvo la pieza que se va a mover que puede hacer el jaque al rey.
y verificamos y dice esta función que es para poner el header en jaque, que es igual al header en jaque y el color del jugador actual. Y aquí verificamos otra vez lo que es el tablero donde ya se hace el jaque. Aquí tenemos lo que es la función del movimiento legal del peón, que tiene algunos parámetros para hacer ese movimiento, como el movimiento que ya declaramos arriba y el color de la pieza. Aquí tenemos dos variables que diferencia de fila y diferencia de columna, que se utilizan cuando el peón se quiere mover en lo que es diagonalmente. Aquí tenemos cuando el peón se quiere mover lo que es hacia adelante y está vacía, porque la casilla significa que está vacía. También tenemos aquí, si el color es blanco, te deje mover 1 hacia adelante si está vacía, o sea, es tipo casilla, si esa pieza donde se quiere mover. También tenemos que si está en la posición original, te deje mover 2. También tenemos que es para atacar, que te dice que debe de estar vacío, no debe de estar vacío y debe de tener el color del oponente contrario, que en este momento es negro, ya que nosotros tenemos el color blanco en estas condiciones. Aquí es lo mismo, pero que aquí debe de ser para el color negro, por eso tiene un else, porque es lo contrario. Lo mismo. Si ninguna de estas condicionales que pusimos como reglas del peón funciona, lo que pasa es que te va a dar un error de peón no tiene estas reglas permitidas en el juego. Con esta verificamos lo que para que el peón solo se pueda mover exactamente una fila hacia adelante. Eso puede depender si es negro o si es blanco, porque si es negro recuerden que es para abajo y si es blanco es para arriba. Con esta línea lo que verifica es que exactamente sea en línea recta y que sea una casilla, que es porque el peón no puede saltarse a lo que es una pieza, debe estar vacía. Aquí hacemos lo mismo, pero si es blanco, la de arriba es si era negro. Aquí tenemos lo que es el movimiento de la torre que sea legal. Debe de verificar que la columna de origen sea menor de la de destino. Y que también la de origen sea menor a destino, igualmente aquí, porque debe ser la ruta de inicio y igualmente en la ruta de fin. Aquí vemos un ciclo que se utiliza para mover lo que es la torre, pero si no está vacía, lo que te va a decir es un error de que el movimiento de la torre está bloqueado horizontalmente, porque en esta condicional es para mover la torre horizontalmente, y aquí que es en vertical, pero aquí se utiliza lo que es la fila. Si no pasa ninguno de los dos condicionales, se puede y funciona normalmente. Aquí también con el caballo, lo que te está diciendo es que la diferencia de fila de destino y la columna debe de haber una diferencia, porque recuerden que debe ser en L, o sea, debe de moverse así, debe de haber dos, aunque sea 1, 2, 1. Si es diferente a eso, entonces es falso, no se puede. Y tú, obviamente, si es igual a esas diferencias que tenemos aquí. También tenemos la del alfil, que hace una verificación de diferencia de fila y de columna y verifica que tenga ese número mínimo para que pueda ser de manera diagonal. Aquí tenemos lo que es un for para ver si en esa diagonal que se quiere mover el alfil, la casilla está vacía.
Si no está vacía, lo que te va a decir es que el movimiento de la fila está bloqueado horizontalmente. Se verifica lo que es un paso más allá, o sea, diagonalmente, se verifica un paso. Y si dice que hay una casilla ocupada, te va a decir que no se puede. Si ninguna de estas dos condicionales se cumple, entonces es verdadero y te deja pasar. Aquí tenemos el movimiento de la reina, donde te dice que si la diferencia de la fila es igual a 0, pero la diferencia de columna no es igual a 0, entonces te va a dejar hacer el movimiento de torre. También aquí tenemos lo que es parallel field, donde hace la verificación que hacen en esta función aquí, exactamente esta. Te va a decir, ok, es movimiento de field, se puede. Y que sea legal, obviamente. También tenemos el else, donde se verifica que si no es ninguna de estas dos condicionales que vemos aquí, te va a decir que el movimiento de la reina no es válido, porque no es recto ni diagonal. Aquí tenemos los movimientos del rey, donde aquí se verifica que sea uno solo, no se puede pasar. Por eso dice que la diferencia no puede ser mayor a 1. Si pasa entonces el movimiento del rey excede una casilla, entonces el falso no se puede, y si no, es tú, se puede. Y aquí es donde definimos lo que es los movimientos, se puede decir básicos del jugador. Donde aquí definimos que debe de tener, aunque sea una coordenada, para que se pueda jugar. Si no se tiene una coordenada, te va a decir que es un error, porque eso no se encuentra en lo que es el tablero. Si lo pone en blanco y le da enter, te va a decir que no se puede. También tenemos lo que es pieza de origen y de destino, donde aquí, si la pieza de origen lo que tú quieres mover es una casilla, está vacío, te va a decir que no hay ninguna casilla, te va a devolver el falso. También aquí, si no tiene color, también te va a decir que es falso, que no se puede. Y aquí tenemos lo que es, si la pieza que tú vas a poner de destino no tiene una casilla y ok, aquí tenemos lo que es esta condicional que te dice que lo que tú quieres mover no es igual a una casilla en blanco y es de tu mismo color, te va a decir que tú no puedes moverte a ti mismo. Tú no te puedes mover de donde tú estás hacia donde tú estás. O sea, de la E2 no puedes moverte a la de E2. Aquí tenemos lo que es los movimientos. Se inicializa otra variable tipo booleana, por eso es falso, que es movimiento pieza ok, o sea que se puede. Que sea normal, entonces aquí se va bien por cada caso que ya definimos y su respectiva función. Se dice ok, movimiento ok es igual a las funciones que ya definimos cada pieza, como peón, torre, fill, rey y rey. Aquí tenemos un case cuando es casilla, que te va a dar un error si no se puede verificar lo que es la pieza. Vamos a decir el tipo de pieza de casilla y que haya un error interno. Ya aquí podemos ver lo que es que si el movimiento de pieza ok no es igual a no true, entonces no te va a dejar y te va a devolver un false. Y también aquí tenemos lo que es para una condicional para el rey, la función del rey estuviera en jaque, donde aquí, después que se cumpla esa función con el color de tu jugador actual, entonces te va a decir, este movimiento dejaría a tu rey en jaque, para que tú sepas que si tú mueves tu rey a esa fila con esa columna, te va a decir, ahí tú puedes morir. Y aquí, entonces,
Y aquí entonces tenemos un true para que toda la función funcione. Aquí tenemos para realizar el movimiento, donde aquí se verifica lo que es el tablero completo. Se tiene un char y una variable booleana para que sepa que el jugador puede hacer ese movimiento y es legal. Si el movimiento es legal, verifica lo que es el movimiento potencial, donde se quiere, el color del jugador, y también se verifica y se guarda en esa variable temporal que es temp error buffer. Es igual a tú. Deja hacerlo. Los movimientos potenciales que podemos encontrar son que es igual a tu fila de origen con tu columna de origen y tu fila de destino con tu columna de destino. Ese es el valor que se verifica. Y verificar el fin del juego, donde aquí verificamos lo que es la variable de verificar el fin del juego, donde aquí lo único que hace una condicional para ver si se puede hacer un movimiento legal. Si no se puede hacer un movimiento legal, se verifica si el rey está en jaque. Si el rey está en jaque, se dice jaque mate, porque ya el rey murió. Y te dice quién ganó. También te dice aquí, por lo contrario, que no sea ese caso, te dice si fue prolongamiento de movimientos. Si fue ese caso, que no se encuentra, no se puede hacer un movimiento, te va a decir tú, terminó el juego. De lo contrario, entonces no pasa eso. Aquí tenemos lo que es la inicialización del juego, donde tengo un set local para poder utilizar las UTF-8, ese lenguaje web, y también de codificación de símbolos, donde aquí utilizo lo que es pongo el título del juego para que introduzca la pieza, la coordenada, si quiere mover. También se puede poner salir para terminar. Se inicializa lo que es el tablero, se pone que el color predeterminado es el blanco, se pone que el juego no puede estar terminado, es falso, y también se pone lo que es un arreglo para guardar lo que es el último mensaje de juego. Si el juego no está terminado, entonces se imprime el tablero, se puede hacer un movimiento y entonces todavía no se verifica si el movimiento es falso. Si el movimiento de ajedrez no es falso, es true. Ok, entonces se verifica si se puede obtener lo que es el movimiento del jugador. Si no se puede, te va a decir que hay un error y se va a poner el último error que se tuvo. También se verifica si el movimiento del jugador es legal. Si es legal, lo que se hace es que te va a decir, ok, movimiento de ajedrez es true. Si no se puede, te va a decir el error que hubo. Aquí lo único que se puso fue false para inicializar lo que es la variable. Aquí realizamos un movimiento con el movimiento del jugador, el color de la pieza del jugador actual. Aquí entonces ya es para el juego terminado, donde se ve si el juego fue terminado y si el siguiente jugador puede hacer un movimiento. Si no se puede, entonces el juego fue terminado. Si el juego no fue terminado, se verifica si el rey está en jaque. Si el rey está en jaque por el siguiente jugador, te dice jaque al rey. Y entonces ahí sí el jugador pasa al otro para que pueda quitar su jaque y a ver si puede terminar el juego. De lo contrario, se va verificando otra vez. Y si entonces ya el juego ya fue terminado, entonces se utiliza lo que es la verdadera aquí. Y aquí. Ok, aquí podemos ver lo que es para el juego. Voy a hacer un par de movimientos para que ustedes vean cómo funciona, lo que es coordenada y ese tipo de cosas. Pueden ver también cómo le va a aparecer mensaje de error. Bueno, seguimos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, A2 se mueve. Pero un ejemplo, vamos a poner A7
A8. Mire, no puede capturar tu primera pieza, ¿entiendes? Entonces me va a decir otra vez que ponga. Entonces yo, por ejemplo, pongo A7, A6 y se mueve. Entonces ahí pueden ver cómo funciona. También podemos hacerlo, un ejemplo ahora con la torre. Voy a poner A1, A2 y se mueve. Podemos cambiar y hacerlo con la otra torre también, como A8, A6, para que vean. No se puede, porque está en el medio y uno no puede pasarlo, no se puede pasar. Entonces, voy a poner A8, A7, se mueve. Voy a ver un poco de cómo sería nuestro juego. Es de esa manera, aquí pueden ver los símbolos con UTF-8, las filas, columnas que se encuentran en este ajedrez. Espero que les haya gustado mucho mi videojuego. Si quieren jugarlo, estará disponible en lo que es GitHub. Y espero que este parcial haya sido de su agrado y que hayan entendido. Esto fue una forma de explicarlo de manera un poco técnica, como de manera más llana y que puedan entender cómo funciona este ajedrez.